Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Rosalba Palacios, soy su facilitadora del módulo 4 de Textos y Visiones del Mundo. Vamos a comenzar con esta primera videoclase que nos va a servir para la primera semana de trabajo. Esto es lo que vamos a ver en esta primera videoclase. Una introducción al curso, la temática que abordaremos el día de hoy, análisis de las actividades integradoras, con qué contamos para esta semana y las conclusiones. Déjenme decirles que el propósito y objetivo de esta videoclase es analizar y compartir las actividades integradoras y los contenidos de esta semana para que ustedes puedan resolver esta semana sus actividades y su participación en el foro de aprendizaje de manera óptima. Déjenme leerles el propósito de la unidad 1, que se llama Arte y Expresión Comunicativa. Leer analíticamente textos literarios para reconocer sus particularidades y la intención comunicativa. Identificar diferentes géneros e inferir en estos las visiones del mundo planteadas por los autores. Muy bien, ya que hemos dado un repaso a los temas de este día, déjenme darles una introducción al curso. Mi nombre es Rosalba Palacios, soy su facilitadora. Me gradué en la licenciatura de Comunicación Gráfica en la UNAM. Posteriormente hice una especialidad en diseño web por la UAC y también hice una maestría en innovación en entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje también en la UAC. He publicado algunos textos y también tengo una plataforma que he desarrollado. Llevo unos 6 años en la docencia, principalmente en el Tec Milenio y aquí en SEMS. Eh, y generalmente me gusta mucho el aprendizaje en términos generales, me encanta aprender todo el tiempo. Yo creo que en eso tenemos mucho en común. ¿Cómo vamos a recibir y a evaluar los trabajos en este curso? La recepción se hace de lunes a domingo. Yo tengo 72 horas para evaluarlos. Generalmente los evalúo dentro de las primeras 48 y a partir de ahí, si ustedes deciden mejorar su calificación, pueden enviarlo, pueden hacerlo siempre y cuando sea antes del día domingo. Las únicas evaluaciones que no considero para volver a evaluar son las que están arriba de 90, siendo que 90 es una excelente calificación y no considero que sea necesario volver a evaluarlas. También déjenme decirles que si ustedes por alguna razón personal, física, algún inconveniente, no han podido entregar sus actividades, pueden ponerse en contacto conmigo para hacer una petición de extensión de actividad y que les pueda abrir la plataforma para que ustedes puedan enviar su actividad. Esto se tiene que hacer en las primeras 72 horas después de que venció el plazo para enviar su actividad. Así es que tienen que estar muy atentos a sus entregas y a que todo se haga en tiempo y forma. Finalmente, como introducción al curso, quiero pedirles, hacerles la petición de que hagan un esfuerzo por organizar su semana para que no se vean en la necesidad de tomar actividades de otra persona. Yo sé que en línea hay por ahí algunas actividades que se están publicando, pero mi recomendación es que no lo hagan porque tenemos un criterio muy particular en torno al plagio aquí en Prepa en Línea CEP. Este es uno de los criterios por los que generalmente una evaluación puede ser muy baja y entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Yo sé que en su caso casi siempre es por dos razones. Una, porque no sabemos muy bien qué se considera plagio y la otra porque no podemos organizar nuestro tiempo y ya el domingo a veces si no hemos terminado y bueno, se nos hace
que es una manera muy rápida de entregar nuestra actividad. Pero déjenme decirles que si utilizamos esto, pues generalmente las actividades salen con una evaluación muy baja. Entonces, ¿qué es el plagio? El plagio es tomar contenidos y textos de otra persona o de otras publicaciones y presentarlos como nuestros, sin darle su debida autoría, reconociendo la fuente de información de donde estamos obteniendo el conocimiento. Si no ponemos de dónde estamos sacando la información, pues entonces se considera plagio. Hay plagio parcial, que es que una parte de su actividad tenga este comportamiento, o plagio total, siendo que toda la actividad tuviera fuera de otra persona. En ambos casos se penaliza, obviamente de manera diferente. A partir del segundo comportamiento de plagio dentro de este módulo, la actividad se desactiva y se queda con una calificación de no evaluable. Entonces, mi recomendación es que organicemos bien nuestra semana. Yo voy a publicar y voy a estar también compartiendo materiales de apoyo que nos van a ayudar a no caer en esta actividad del plagio. Y pues bueno, les sugiero que lo revisen para que no suceda esto. Muy bien. Vamos a entrar al tema. El tema en el contexto. En esta ocasión vamos, durante esta semana, a hacer una serie de análisis de textos literarios. Pero, ¿para qué nos sirven estos conocimientos en el mundo real? Eh, Primero, ¿te has encontrado con una expresión artística que no comprendes? ¿Te han encomendado la redacción de un anuncio o algún texto? Estas solo son dos de múltiples preguntas que nos podemos hacer y que la respuesta nos las da el conocimiento que vamos a adquirir durante esta semana. Aquí vamos a aprender a analizar, a interpretar y a obtener una visión de los textos literarios que vamos a estar revisando. Esto nos va a ayudar a comprender no solamente textos literarios, también obras como el cine o la danza o la pintura. Si nosotros aprendemos a analizar una obra de su forma y de su fondo, créanme que lograremos entender el mensaje que infiere el autor. Asimismo, podremos en el futuro crear nuestras propias obras, ya sea en cualquiera de las expresiones artísticas o incluso colaborar activamente dentro de la escritura en nuestros lugares de trabajo. Muy bien, déjenme leerles este pequeño texto que dice: el lenguaje es la capacidad que tienen los seres humanos para crear diversas formas de comunicación. Podemos hablar del lenguaje hablado y lenguaje escrito. Ambos tienen situaciones en común, como la necesidad de contar con el emisor, receptor, el código, el mensaje, el medio y el referente. Este es un esquema muy simple de comunicación. Lo importante de este pequeño párrafo es entender que el lenguaje nos ayuda a comunicarnos de distintas maneras. A partir de estas intenciones que tenemos de comunicarnos, podremos transmitir mensajes efectivos y que cumplan con su propósito de comunicación. ¿Qué podemos hacer para revisar textos en un primer análisis, un análisis general? Yo he identificado a través del tiempo que he sido docente con 5 puntos principales. Aunque en este curso aprenderán técnicas mucho más completas, estos primeros 5 puntos nos ayudan a hacer una primera aproximación al texto. Puede ser también un tipo de revisión exploratoria. Veamos de qué se trata. Primero hay que revisar títulos, subtítulos y bibliografía del texto. Generalmente en estos elementos podremos encontrar información valiosa. Muchas veces ahí encontramos el género literario al que se refiere nuestro texto. También podremos encontrar fechas para establecer el contexto de la lectura, aunque sea solamente en tiempo y espacio, porque también podremos localizar las ciudades. También nos hablará del autor, en qué año lo escribió, qué autor es, e incluso si es parte
de un texto más grande, podremos identificar ese texto y qué tendencia tiene. Después nos sirve definir el género de la obra. ¿Qué es? Es una narrativa. En este caso, en los textos literarios tenemos tres géneros, que es narrativa, lírica y dramática. Entonces, ese sería un paso número 2. En el paso número 3 es identificar el tema y su tratamiento. ¿De qué habla nuestro texto? ¿Desde qué punto de vista trata a este tema nuestro texto? Como número 4 podemos identificar las ideas principales y secundarias de nuestro texto. ¿Cómo identificamos las ideas principales? Cada texto tiene párrafos y estos párrafos se componen de ideas tópicas e ideas de apoyo o ideas principales y secundarias. Generalmente la idea principal de cada párrafo está al principio del mismo. Lo define la primera mayúscula y el primer punto y seguido. A partir de ese punto y seguido, las ideas que continúan son ideas de apoyo, o sea, ideas secundarias. Entonces, podremos dar una revisión muy rápida de un texto al identificar las primeras oraciones de cada párrafo. Eso sucede en el caso de un texto escrito en prosa. Los textos escritos en verso no siguen la misma lógica. Aquí tendremos que revisar el título de nuestra obra literaria y después dar una lectura rápida para poder identificar el tema. Por último, podemos identificar el contexto del autor y de la obra. ¿En qué época se escribió la obra? ¿En qué tiempo vivió el autor? ¿Qué elementos nos describe la obra? ¿Sociales, económicos, políticos, emocionales, artísticos? Estas preguntas nos ayudarán a identificar el contexto del autor y de la obra. Muy bien. Vamos a analizar las actividades integradoras de esta semana. Para ello, déjenme abrir Word y para analizar puntualmente estas actividades. Aquí tenemos la actividad 1. Esta actividad se llama analizar textos literarios. Aquí tenemos que descargar estos 3 textos, leerlos y analizarlos de manera general. Y una vez que están analizados, podremos responder el siguiente cuadro comparativo. En primer lugar, debemos de identificar quién es el autor. En segundo lugar, a qué género literario pertenece. En este punto he incluido en esta presentación, en este documento, un texto que se llama Textos Literarios, que es un recurso que está en la plataforma, que aquí tiene su hipervínculo, con el que nos podemos apoyar para identificar el género al que se refiere este primer campo en nuestro cuadro comparativo. ¿Cuál es el contexto sociohistórico y cultural de la obra? Hay que describir la época que representa la obra. ¿Qué sucedía en la sociedad? ¿Cuáles eran las influencias culturales de la época? Para este campo, les recomiendo utilizar el recurso de apoyo Análisis de un texto, que aquí lo he incluido. ¿Cuál es el contexto del autor? Aquí hay que describir la época en la que vivió el autor, sin olvidar mencionar la fecha, el lugar, el tipo de sociedad, la política y la cultura que rodeaban el momento en el que vivió el autor. Fíjense que aquí hay algo muy particular. Tenemos 2 épocas. Si se fijan, aquí está la época en la que vivió el autor, pero la de arriba es la época que representa la obra. Muchas veces nos vamos a encontrar con textos donde un autor que vivió en el siglo XX probablemente describe a alguien que vivió en el siglo XVIII o XIX. Entonces, sí hay una diferencia. Vamos a ser muy cuidadosos al identificar tanto la época en la que vivió el autor
como la época que se representa dentro de la obra. El siguiente campo es cuál es la intención del autor, o es decir, cuál es el tema central del texto y desde qué perspectiva se trata. El siguiente campo nos invita a indagar cuál es el argumento. ¿Qué sucede en la obra? Podemos describir los hechos uno a uno y esto nos ayudará a identificar cuál es el argumento. ¿Cuál es el tema? O sea, ¿cuál es la idea central? La idea principal de la obra. Para eso tendremos que leerla de principio a fin, porque hay obras como los sonetos o las poesías en las que no está muy claro el tema principal. Es necesario leer de principio a fin el texto para poder identificarlo. Muchas veces este tema puede ser un hecho, una persona o también puede ser un sentimiento. Entonces hay que tener mucho cuidado en cuál de estos temas es aquel de nuestra obra literaria. Además puede ser también un concepto, en fin, hay variedad de temas que se pueden explorar. El siguiente campo es ¿cuál es la acción? ¿Cuáles son los hechos que suceden en este texto? Para los tres últimos campos, ¿cuál es el tiempo de la obra, cuál es el espacio y cuáles son los personajes? Yo recomiendo que exploren el recurso fondo y forma. Este recurso nos va a ayudar mucho a definir el análisis general de la obra y en especial de estos tres elementos si es que no comprendemos a qué se refiere, aunque por lo que dice parece que es bastante descriptivo a qué se refiere. Si vieron aquí, tengo una pequeña nube que dice alerta de proyecto integrador. Durante las videoclases lo van a observar en distintas partes de la videoclase o del recurso que les voy a compartir. Y eso significa que lo que estamos haciendo en ese momento, en este caso, este cuadro comparativo, nos va a ayudar a resolver el proyecto integrador de la semana 4. Entonces hay que poner mucha atención a cómo hacemos esta parte de la actividad para poder resolver el proyecto integrador que veremos durante la última semana de trabajo. La siguiente parte es responder la pregunta o el paso número 3 que dice, con base en los elementos de la tabla, especifica cómo se relaciona el contexto de cada autor y su obra con el mensaje que transmiten. Hay que hacerlo entre 10 y 12 líneas. Para hacerlo, hay que describir cómo es la relación de la obra con el contexto del autor y complementar con ideas de apoyo. Esto es, ¿por qué un escritor que nació, digamos, a principios del siglo XX, entre 1910 y 1930, por qué habla, por ejemplo, de un evento que ocurrió en 1850? ¿A qué se refiere? ¿Retoma sucesos históricos para hablar de algún tema contemporáneo? Esto mismo también puede suceder con los autores que escriben sobre hechos que suceden al tiempo en el que ellos viven. Esto es muy común, por ejemplo, en las novelas revolucionarias. Los autores de las novelas revolucionarias solían escribir hechos que ellos vivían, lo que observaban. Y así podían hablar de temas como la pobreza o la desigualdad. Entonces, tratemos de relacionar lo que vive el autor como persona, su contexto o su entorno, lo que lo rodea, comparado con lo que él expone en la obra. Generalmente, lo que nosotros leemos son ideas del autor mismo, son reflexiones y cosas que el autor habla a través de sus personajes. El punto número 4 dice, redacta un comentario breve de 2 o 3 párrafos, no más de 15 líneas, en el que contrastes las 3 formas de transmitir un mensaje de cada autor en su obra, considerando los elementos que se identificaron en el cuadro comparativo. Aquí puse un ejemplo de cómo podría ser redactado este texto. Entonces, podríamos poner, en este párrafo hablaré de el texto y podemos poner el nombre del primer texto. El autor se refiere al tema de la siguiente forma.
y podremos describir todos los elementos que localizamos en nuestro cuadro comparativo en términos generales para describir cómo es tratado el tema en el primer texto. Esto lo repetiremos en el segundo y en el tercer texto y tendremos listo nuestro párrafo de reflexión. Finalmente, para la actividad integradora número 1, hay que escribir en 1 o 2 párrafos de 10 a 12 líneas un contraste de la forma de ver la vida en los textos literarios con tu forma de ver la vida, tomando en cuenta la época en la que vives. ¿Cómo podemos hacerlo? Podemos reflexionar acerca del contexto literario de cada obra que fue leída, cuándo se escribió. ¿Es igual a mi tiempo? Piensa en la forma en que te suceden las situaciones que pasan en el texto a ti. ¿Hay diferencias? ¿Hay coincidencias? A partir de esta reflexión podremos construir un texto de contraste. Recuerden que un texto de contraste habla de opuestos. En este caso, podremos reunir divergencias y convergencias, o lo que es lo mismo, diferencias o coincidencias de un texto literario. De esto se trata la actividad número 1. Este documento, que es una plantilla para poder resolver esta primera actividad, lo voy a subir dentro de nuestros recursos de apoyo. Déjenme compartirles el texto, perdón, la actividad número 2, la actividad integradora número 2. Esta se llama Textos literarios, lenguaje y expresión humana. Aquí vamos a leer un texto muy cortito que se llama La canción del oro. Me refiero a que es muy cortito porque se pasa rapidísimo. Yo sé que a veces es un poco difícil leer ciertas lecturas, pues no se puede comprender muy bien ciertos conceptos, sobre todo cuando son textos que se escribieron hace muchos años. Pero verán que es muy relajante leer obras literarias, aunque sean ajenas a nuestro tiempo. Aquí, como primer punto, tendremos que aprender algo del texto. ¿Qué aprendiste acerca de él? Lo que yo les sugiero es identificar el tema central del texto y reflexionar acerca de los distintos puntos que el autor toca con sus reflexiones. Recuerden que los personajes hablan por el autor. ¿De qué conceptos se habla en este texto? ¿Cuáles son algunas de las enseñanzas que pudieron identificar? Platiquen sobre ellas en esta primera parte. En el siguiente inciso hay que identificar algunas problemáticas de la vida real, ya sea social o individual, en el texto. Justifica tu respuesta. Retoma alguna problemática tratada en el texto y realiza una comparación con un fenómeno social o individual de la vida real. Por ejemplo, como les comenté, en una novela de la Revolución Mexicana se habla de la desigualdad y de la pobreza en tiempos de la Revolución. Es un fenómeno que se repite actualmente, el fenómeno de la pobreza y también el fenómeno de la desigualdad. Entonces, en una obra literaria como, como una obra revolucionaria, eh, por ejemplo, Tropa Vieja, que algunos estudiantes del módulo 4 pasado leyeron, podremos identificar aspectos que se parecen mucho a la desigualdad y a la pobreza actuales. Esto mismo tenemos que hacer en este texto, especialmente en la parte donde el autor escribe la canción a la que se refiere el título, La canción del oro. Podremos leer estrofas de esta canción y ahí podremos identificar distintos conceptos o distintas situaciones en las que se hace evidente la pobreza y la riqueza de las personas. Tratemos de extraer una de ellas y contestar esta parte de nuestro documento. En la siguiente parte dice, ¿qué opinas sobre el lenguaje que utiliza el autor? Puedes contextualizar la época del texto y del autor para argumentar tu respuesta. Esto es, ¿de dónde viene el autor? ¿Qué tipo de texto es? ¿De qué se trata esta obra? ¿Por qué el autor
utilices el lenguaje. ¿Por qué habla así? ¿Se parece a lo que yo escucho usualmente alrededor en mi entorno? ¿Qué opino sobre este tipo de lenguaje para hablar en las obras literarias en general? Estas preguntas nos ayudarán a responder este punto. El que sigue, que es el inciso D, dice, ¿consideras que el lenguaje que se usa en el texto literario facilita o complica su comprensión? ¿Por qué? Responde acerca de tu experiencia con la lectura. ¿Fue difícil? ¿Fue fácil? ¿Qué te pareció más complicado? Reflexiona con respecto a la comprensión del texto. ¿Pudiste comprender todo? ¿Nada? ¿Por qué? Aquí podemos hablar de esa parte. ¿Consideras que el lenguaje literario es una forma de expresión artística? ¿Por qué? ¿Qué es una expresión artística? ¿Qué entendemos por eso? ¿El texto es una de ellas, una expresión artística? ¿Qué características de expresión artística tiene? Recuerden que para describir las cosas, generalmente podemos hacerlo de manera caracterizada, es decir, podremos indicar elementos que convierten a algo en un concepto. Por ejemplo, ¿qué es una película? Pues es una narrativa grabada que podemos ver, que tiene audio, que tiene actores, que tiene música, a veces tiene gráficos. Si nosotros podemos desmenuzar un concepto en sus partes, podremos también hablar de otras cosas en relación a un concepto de manera más sencilla. Lee a continuación El perro y el cocodrilo de Félix María de Samaniego. Luego realiza lo que se te pide. Si encontramos palabras que no comprendamos en el texto primero que leímos o en este segundo, podemos utilizar el diccionario de la Real Academia Española, que aquí les he añadido el vínculo para que nosotros podamos explorar acerca de estas palabras que no comprendemos y verán que es de mucha ayuda. Déjenme decirles que, que yo sigo utilizando esta plataforma, la plataforma de la RAE, porque a veces me encuentro con conceptos que no entiendo muy bien a qué se refieren y me ayuda mucho este recurso. En este cuadro que vamos a ver aquí abajo, vamos a redactar con nuestras propias palabras entre 5 y 10 líneas la trama del texto, como si se lo contaras a un amigo. Las recomendaciones para escribir esta primer narración del texto es utilizar un lenguaje sencillo. Podemos describir los hechos que suceden en el texto y los pensamientos que nos van surgiendo después de leer la obra, tal cual como si se lo contáramos a un amigo. Un tip que les puedo dar para esta parte es con su móvil realizar una grabación y platicárselo a alguien más y luego transcribir esa grabación para poder contestar esta pregunta. Ahora hay que redactar en el siguiente inciso entre 5 y 10 líneas retomando elementos de la narrativa y usando expresiones del lenguaje literario, por ejemplo, el lenguaje connotativo. Vamos a volver a escribir de qué se trató el texto, pero en esta ocasión vamos a informar y a explicar el contenido con un lenguaje objetivo. Traten de hacerlo en un orden lógico. Para eso podemos utilizar el recurso de apoyo lenguaje literario. En el número 3 es una serie de reflexiones. En el texto que redactaste, ¿cuál es el fondo y cuál es la forma? Justifica la respuesta. Vamos a comparar ambos textos que acabamos de redactar y vamos a utilizar el recurso fondo y forma para definir cuáles son las características de forma que tiene cada uno de ellos y las características de fondo. En este recurso podremos identificar esas características. Número 4. ¿Qué tipo de lenguaje te gustó más utilizar? ¿El cotidiano o el literario? ¿Por qué? Un tip. Hay que explicar en cuáles situaciones te ayuda el lenguaje cotidiano y en cuáles te ayuda el lenguaje literario. Muy bien. Entonces ya hemos visto que aquí
también estamos haciendo un análisis de texto literario. Formalmente nuestro globo de proyecto integrador iría aquí, en el texto de fondo informa, pero en la actividad número 1 ya lo señalamos también en la parte de fondo y forma. Así es que, pues bueno, es la misma recomendación. Este texto de fondo y forma es el que nos va a ayudar a el proyecto integrador. Muy bien, continuamos con nuestra presentación. Ya hemos hecho el análisis de las actividades integradoras y ahora vamos a hacer una reflexión acerca de con qué contamos en nuestra plataforma para ayudarnos a resolver estas actividades. Primero contamos con nuestros recursos en plataforma, que aquí hay una imagen de lo que tenemos. Los recursos de apoyo que van a ser publicados en la sección de avisos, hay que estar muy atentos constantemente a esa sección. Ahí voy a publicar también las videoclases y las ligas para las sesiones síncronas. También hay que acudir al foro de aprendizaje. Aquí pueden preguntarme a mí o también pueden preguntarle a sus compañeros acerca de los contenidos y de las actividades. Pueden apoyarse a través de ese foro para resolverlas. Por supuesto, conmigo, con su facilitador, también podemos ponernos en contacto a través de los mensajes de directos o también a través del foro de aprendizaje o también me puede enviar un correo electrónico y con gusto puedo contestarles. Generalmente los mensajes directos los contesto muy rápido. Como estoy de 9 a 10 de la mañana y de 9 a 10 de la noche en plataforma, pues en cualquiera de esos horarios les contestaré su mensaje. Finalmente, el recurso de apoyo la lectura, que está aquí, también es una alerta de proyecto integrador. Es uno de los recursos que nos van a ayudar a resolver ese trabajo de la semana 4. Como conclusión de esta primera videoclase, les quiero decir que la intención comunicativa, el análisis y la reflexión de los textos nos sirven para construir la visión del mundo. A partir de este análisis que podamos hacer de los diferentes textos literarios, podremos acceder a opiniones y a conocimientos y a conceptos que el autor nos quiere transmitir. Una vez que podamos reflexionar acerca de estos contenidos, nosotros podremos ir formando nuestra propia visión de los hechos y del mundo, porque entonces podremos sumar no solo la visión de un autor, sino la visión de otros autores sobre un mismo hecho. Y así podremos construir significados robustos acerca de un fenómeno. Las preguntas acerca de esta videoclase o de las actividades integradoras las podremos llevar a cabo durante la sesión síncrona. Recibirán una pequeña encuesta durante el día, tarde y noche de hoy para que podamos definir el día de nuestra sesión síncrona. No me quiero ir sin antes recordarles que durante este módulo tendremos también como forma de evaluación las actividades socioemocionales que se presentan semana a semana. No se olviden de hacerlas porque también ellas se van a reflejar en su evaluación total del módulo al final del curso. No me queda más que darles las gracias por haber estado aquí y cerramos por hoy nuestra primera videoclase. Saludos.